Esta propuesta del grupo ABC Paz, liderada por el exguerrillero del ELN Felipe Torres, genera una fuerte controversia en Colombia. Para acceder al derecho de pensión, los exinsurgentes serán homologados a los rangos que rigen para las fuerzas militares de la siguiente manera. Los guerrilleros de base quedarían homologados a las condiciones de un soldado profesional. Los comandantes de bloque serían iguales a un mayor general. Y los miembros del denominado secretariado de las FARC estarían equiparados a los generales comandantes de fuerza. La insólita iniciativa no solo contempla homologar rangos de las Fuerzas Armadas con los de las estructuras guerrilleras para que reciban beneficio de salud y pensión, sino también plantea asignar de manera directa curules en el Congreso por 12 años a integrantes de las FARC. Ellos tendrán que ir a las elecciones, pero será el pueblo colombiano el que decida si vota por las FARC o no. Estamos de acuerdo con que las FARC participen en política, pero no con curules a... Diferentes sectores cuestionan y critican que el polémico documento haga parte de la mesa de negociación de Cuba como una propuesta de la denominada sociedad civil y que haya sido enviada a los comandos militares, las escuelas de formación y las unidades de las Fuerzas Armadas en toda Colombia. Es bueno que nuestros hombres conozcan diferentes puntos de vista y con ese fin es el que se hace. Pero pues nosotros tenemos la posición clara. ¿Cuál es la posición de las fuerzas militares con relación al proceso? Es completamente clara. ¿Son estas las verdaderas pretensiones de las FARC tras la firma de un acuerdo de paz? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, hablan los protagonistas de la noticia. El exguerrillero del ELN y actual profesor y columnista de opinión Felipe Torres responde a la polémica que ha generado su propuesta y debate junto con la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, y el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, el general en retiro Jaime Ruiz, sobre las implicaciones y el significado que tendría la homologación de rangos de las Fuerzas Armadas con los de las estructuras guerrilleras y la asignación directa de curules en corporaciones de elección popular para integrantes de la organización criminal de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La iniciativa presentada por el denominado Grupo ABC Paz y que plantea una serie de polémicas propuestas para que los desmovilizados que deje un eventual acuerdo de paz con las FARC puedan transitar a la vida civil. El punto clave de esta noticia. Entre otros aspectos, el documento genera una profunda controversia porque sugiere equiparar rangos de las Fuerzas Armadas con los de las FARC para que integrantes de este grupo criminal puedan acceder tras su desmovilización a beneficios como salud y pensión. El punto clave de esta noticia. La iniciativa también propone asignación a dedo de curules directas para las FARC por 12 años consecutivos en las corporaciones de elección popular como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos. El punto clave de esta noticia. Esta propuesta hace parte de las iniciativas que en nombre de la llamada sociedad civil son enviadas a la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. En Colombia el documento ha generado una fuerte controversia luego de que Noticias RCN revelara que esa iniciativa también había sido divulgada por altos mandos militares al interior de las Fuerzas Armadas. Este es el documento revelado en primicia por Noticias RCN y el programa La Noche de NTN 24. En el encabezado dice Propuestas de ABC Paz para proceso de paz en Colombia. El texto aparece elaborado por Carlos Arturo Velandia, exmiembro de la Dirección Nacional de la organización terrorista ELN, donde era conocido con el alias de Felipe Torres. Una de las iniciativas dentro del escrito contempla que los exinsurgentes, es decir, los guerrilleros que se desmovilicen tras un eventual acuerdo de paz y sus familias, deberán tener cobertura de todos los servicios sociales que provee el Estado. Deberán ser afiliados a salud y pensión. Pero para acceder al derecho de pensión, el documento propone que miembros de las FARC sean equiparados con los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. ¿Homologación? Según la polémica propuesta, los exinsurgentes serán homologados a los rangos que rigen actualmente para los militares. Por ejemplo, los guerrilleros de base quedarían homologados a las condiciones de un soldado profesional. Los miembros del Estado Mayor de las FARC serían equiparados a un brigadier general.
Los comandantes de bloque serían iguales a un mayor general, y los miembros del denominado secretariado de las FARC estarían equiparados a los generales comandantes de fuerza. El documento tiene además otro polémico ingrediente en el capítulo que hace referencia al tránsito de la vida guerrillera castrense a la vida civil comunitaria. Los exinsurgentes que estén exentos de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz deberán ser borrados de listas o de archivos de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado para prevenir estigmatizaciones o situaciones de bloqueo al acceso de sus derechos. El documento propone además que la dejación de armas se efectúe exclusivamente ante la ONU Colombia sin presencia de testigos ni de funcionarios gubernamentales. Tampoco habrá registro fílmico ni fotográfico. El debate creció al conocerse que la polémica propuesta fue divulgada por comandos de las fuerzas militares dentro de sus unidades, como lo corrobora este oficio firmado por el segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el mayor general del aire Luis Ignacio Barón, oficial que fue contactado por el programa La Noche. Este documento llega oficialmente por parte del Comando General a la Fuerza Aérea para que se muestre, junto con un análisis hecho por la unidad de contexto de las fuerzas militares, un análisis para que nuestros jóvenes estén enterados de qué es lo que está sucediendo en los diferentes, cuáles son las diferentes posiciones que se han asumido en la sociedad y escuchar diferentes puntos de vista. Barón descartó que con la divulgación del documento las fuerzas militares estén avalando su contenido. El documento lleva unos folios anexos, de los cuales solo se toma la parte donde hace alguna referencia a algo que puede lesionar a las fuerzas militares y que pareciese que fuera como la posición oficial de la fuerza, ni mucho menos, ni que fuera que estuviéramos avalando, ni mucho menos. Simplemente es mostrarle cuáles son las posiciones de los diferentes foros. Nosotros tenemos una sola posición en la Fuerza Aérea, porque ustedes saben, nosotros estamos con las posiciones de nuestro comandante supremo. La propuesta fue hecha el pasado 8 de febrero durante los foros organizados por la Universidad Nacional y la ONU, en los que se elaboran relatorías con las conclusiones para ser llevadas a consideración de la mesa de diálogos en La Habana. Toda propuesta ciudadana va a la mesa de conversaciones. En la mesa está el gobierno, están las fuerzas militares representadas y por supuesto está la guerrilla, y allí se discutirá cuáles son, no ya las propuestas, sino los acuerdos. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen al tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Ustedes qué opinan de la propuesta del Grupo ABC Paz de homologar rangos de militares con los de la guerrilla para que integrantes de las FARC accedan a beneficios de salud y pensión? Nosotros los invitamos a que respondan. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Vamos a saludar a nuestros invitados. En esta primera parte del programa estará con nosotros Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. Diana Sofía, bienvenida a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, y a toda la audiencia. En Bogotá, Colombia, está Ángela María Robledo, representante a la Cámara colombiana por el partido Alianza Verde y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Congresista, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Buenas noches para ti y para todos los televidentes de La Noche. Vamos a comenzar este análisis de dos ángulos completamente opuestos. Voy a comenzar con Diana Sofía Giraldo, que está con nosotros aquí en los estudios de NTN 24. Diana Sofía, para usted, ¿qué representa en este momento este documento? Y se lo pregunto inicialmente en términos de contenido. Lo que ha planteado este exguerrillero del ELN, que ha trascendido no solamente por el contenido de esa propuesta, sino porque esa propuesta ha llegado a las fuerzas militares. Pues hay dos cosas. La primera es que el señor Timochenko ha dicho en repetidas ocasiones que este no es un sometimiento de las FARC. Mi pregunta es, ¿este es un sometimiento de las fuerzas militares? Este oficio le llegó ayer a todos los oficiales de la Fuerza Aérea, enviado directamente por el segundo comandante y jefe del Estado Mayor, ¿sí? Y es un oficio que dice divulgar, es una circular. Sin embargo, envía las 5 hojas y las 5 hojas no traen un contexto. Y si son 1000 documentos, ¿por qué eligen esto? Entonces valdría la pena, hay 3 hipótesis, si usted quiere las planteamos, sobre por qué al interior de las fuerzas militares se socializa esto. La primera es, ¿se divulga para evitar especulaciones como ellos lo dicen?
Y si se está enviando oficialmente por el correo interno para evitar especulaciones, es justo que hoy los oficiales se estén reuniendo, algunos incluso pensando en renunciar, otros diciendo yo no he cometido ni falsos positivos, ni tuve que ver con las huacas, yo tengo derecho a que me homologuen. Preguntas como esa. Una segunda hipótesis, que se envía para torpedear el proceso. Eso no tiene sentido, porque pues sería un harakiri, sería un suicidio del oficial y difícil de creer. Y el tercer punto, que sí yo creo que vale la pena analizarlo, es que yo creo que es a modo de globo de ensayo. De los miles de documentos que se presentaron en esos foros, que yo insisto, no fueron democráticos. Ejemplo, a las víctimas de las FARC, a la organización de 43 víctimas, le dijeron que fueran 3. Nuestros amigos que fueron quedaron absolutamente aterrados de lo que allí pasaba. Entonces, es el peligro de enviar estos globos de ensayo, de desestabilizar a la fuerza. ¿Con qué fin se envían? ¿Serán que algunos de estos puntos ya están siendo negociados en La Habana? Yo creo que vale la pena preguntarnos para que sea la verdad, la transparencia en este proceso la que se discuta con los colombianos y no otra. Fíjense que ya en el gobierno de los Estados Unidos y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado pone 2 premisas: que se discuta con el pueblo colombiano, pero yo creo que con verdad. Ángela María Robledo, congresista colombiana, ¿usted cree que son estas las reales pretensiones que tiene las FARC en la mesa de negociación, precisamente el contenido de este documento que hemos presentado? No, para nada. Yo estuve en todos los foros organizados por PNUD y la Universidad Nacional y en las 24 mesas regionales que hicimos con Naciones Unidas y el Congreso de la República, donde tuvimos la oportunidad de escuchar cientos de propuestas con una regla de oro por parte de las relatorías que hicimos desde el Congreso de la República y Naciones Unidas, y era que todas las propuestas que se presentaran en torno a los 4 puntos iniciales de la mesa de negociación entre gobierno y FARC, y era que se incorporaban y se enviaban a través de los países garantes en unas relatorías que fueron públicas a La Habana. Entonces, me parece que lo que ocurre aquí con Velandia, con Carlos Arturo, es una propuesta que él hace, que estaba en toda su libertad de hacerla, pero para nada son los puntos de los que se están discutiendo en La Habana. Por supuesto, si uno lee el documento completo, tiene algunos elementos sobre los cuales ya hay avances en los documentos públicos de la negociación de La Habana. Pero además también me parece un poco extraño es que se haya filtrado única y exclusivamente esta propuesta cuando hubo tantas propuestas de orden, yo sí creo, democrático, de organizaciones de víctimas de las FARC, pero también de víctimas del paramilitarismo, de víctimas del Estado, de víctimas de actores económicos. Y esas recomendaciones llegan a La Habana, se revisan y algunas se incorporan. Y digo que me parece raro el que se haya dado tanta publicidad al tema de la homologación con el ejército, porque lo que hemos escuchado en las entrevistas de Timochenko, que las han oído a lo largo y ancho de Colombia, es que una de las pretensiones de las FARC es poder transitar hacia ser un partido político. Ahí no tendría ningún sentido la homologación con las fuerzas militares. Pero específicamente lo que llama la atención, y se lo pregunto, representante de la Cámara, es que a diferencia de esas otras propuestas de las que usted habla, esta fue estudiada y fue de alguna manera divulgada al interior de las Fuerzas Armadas y fue divulgada por altos mandos. ¿Para usted eso no tiene un significado? Yo creo que sí, que hay temores en las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos hacia finales del año pasado una reunión con el ministro de Defensa cuando fuimos a poner en alerta situaciones que se estaban presentando en regiones de Colombia con la emergencia de grupos paramilitares, los asesinatos a líderes. Y tuvimos una muy interesante y larga conversación con el ministro Villegas.
y él nos contaba que parte también de la tarea que estaban haciendo al interior de las fuerzas militares era escuchando a los distintos mandos, sus inquietudes, sus temores, para aclarar cuál era el alcance de esta negociación. Y también no hay que olvidar, en La Habana está el general Flores, un hombre lleno de reconocimientos por su tarea y por su trabajo. Hay un grupo de militares colombianos que también están en esta mesa técnica ocupada hoy del cese bilateral al fuego, y sabemos que también al interior de las fuerzas militares y en general de las Fuerzas Armadas de Colombia se está haciendo una tarea pedagógica que es absolutamente necesaria. Quizá entiendo que ese es el sentido de que se haya filtrado este documento, pero está bien que se pregunte, que se analice, que se mire, que se develen temores, para que esto sea, como dice la doctora Diana Sofía, transparente en toda Colombia. Diana Sofía, ¿cuál es su opinión? Hablaba usted al comienzo de unas hipótesis, pero hay una de ellas la que me llama muchísimo la atención. ¿Usted cree que al estarle entregando ese documento a las Fuerzas Armadas y que ese documento sea divulgado desde los altos mandos militares, como tuvimos conocimiento, se está midiendo de alguna manera el pulso al interior de las fuerzas militares frente a una eventual propuesta que se puede convertir en realidad? Pues yo me voy a atrever a decirle una cosa, y es una cosa que ha sido sistemática en este gobierno, que es blofear, provocar, engañar, ensayar, y eso es riesgoso. Le voy a decir, temas como las víctimas están en el centro, le dicen al mundo, pero son solo las víctimas de Estado y de paramilitarismo. Aquí no se van a subir los impuestos, salvo hasta que se suben. La fecha no se mueve, pero la fecha resulta que se mueve. No va a haber apagón, pero mejor prepárense porque el ministro salió porque es posible que lo hagan. Vamos al marco jurídico de la paz, qué pena, pero a las FARC le molestan. Y que se lance una propuesta de esta envergadura. No estamos discutiendo el contenido, pero que ayer se estén reuniendo estos jóvenes oficiales diciendo vale la pena seguir nosotros en la fuerza, no tenemos las manos limpias, vamos a continuar aquí, somos lo mismo. Da lo mismo ser derecho que traidor, da lo mismo haber participado en los falsos positivos o haberse robado dinero de las huacas para que terminemos absolutamente homologados. Yo creo que ese exceso de provocación, de blofear, de ensayar, es riesgoso. Y comparto totalmente, como lo acaba de decir la senadora, es hora de que absoluta transparencia sobre lo que se está negociando en La Habana, porque la pérdida de la confianza en este momento del presidente al 75% es una pérdida de confianza, una pérdida de credibilidad, precisamente por esos globos de ensayo que nos puede llevar a la pérdida de la legitimidad presidencial. Y estamos a puertas de un paro nacional y de una marcha y los ánimos están muy caldeados. A mí lo que sucedió en San Vicente de Chucurí, lo que sucedió con Transmilenio, lo que sucedió con Uber, lo que le dice a uno la gente en las calles, lo que están diciendo la gente en las encuestas, es que no quiere que le mientan más. Transparencia en esta negociación y que se escuche al pueblo colombiano. Congresista, ¿usted qué opina? ¿Es este un globo de ensayo? ¿Es un hecho espontáneo el haber, primero, pues claramente haber dado a conocer esta propuesta, pero más allá de eso, lo que estamos analizando es el hecho de que esa propuesta haya llegado a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia y haya sido divulgada por una orden de los altos mandos militares? ¿Es este un hecho espontáneo? Pues me encantaría en este momento tener al ex general Ruiz también en esta conversación, porque me ha tocado en algunos programas compartir con él. Yo escuché unas recientes declaraciones del general Ruiz, del ex general Ruiz, que señalaba que se sentían en el tema de justicia tranquilos, porque iba a haber un tratamiento que los iba, si bien los iba a acoger, iba a reconocer el estatus diferencial de las fuerzas militares. Yo creo que no hay que olvidarse en Colombia que hemos tenido por décadas, por centurias, unas fuerzas militares que han sido defensoras de la democracia. Por supuesto que con integrantes que tienen que responder cuando han ocurrido en esas circunstancias crímenes, como cualquier colombiano o colombiana, y también no olvidar que juran protegernos y que hacemos parte de un Estado de Derecho
que exige el monopolio de la fuerza, pero el monopolio de la fuerza, digamos, aplicada y desarrollada en el marco de una democracia. Entonces, yo siento que, claro, que pasamos un momento difícil, este proceso de paz ha vivido muchísimas vicisitudes, pero no hay que olvidarse, llevamos casi 100 años de guerra y la doctora Diana Sofía, que valientemente ha defendido las víctimas de las FARC y que puso también en el centro del debate de este país las voces de las víctimas, sabe que lo que tenemos que hacer en Colombia es frenar esta máquina de las victimizaciones, que lo que tenemos es que, por supuesto, buscar justicia para las víctimas del pasado y el presente, pero parar la máquina de victimización del futuro. Y eso es lo que se nos viene, quizá una paz imperfecta, pero no una guerra centenaria como es la que hemos vivido muchos de nosotros en la Colombia profunda, que no nos toca a quienes vivimos en las ciudades, pero que sí toca a los campesinos, a los pueblos indígenas, a los afro, a tantas personas que han tenido que, a las mujeres en especial, donde el primer territorio de guerra ha sido el cuerpo de muchas de las colombianas.